La clase de hoy vamos a ver todo lo que es los elementos visuales básicos del diseño gráfico. Comparto el Power. Como les decía, vamos a ver los elementos básicos del lenguaje visual o también del diseño gráfico. Los elementos básicos y sus características. De igual forma que el lenguaje verbal puede descomponerse en unidades de distinta significación, también el lenguaje visual. El lenguaje visual está formado por dos grupos de elementos y el conocimiento de ambos es necesario tanto para concebir formas bidimensionales como tridimensionales y tanto formales, inmóviles o fijas como móviles o cinéticas. Estos dos grupos de los que hablamos, que son elementos básicos del diseño gráfico o del lenguaje visual, son los signos visuales básicos y los elementos de formación y relación. Los signos visuales básicos son aquellos que nos permiten construir imágenes visuales a nuestra voluntad de forma. Tal cual son los signos visuales básicos, el punto, la línea, el plano, el volumen, la dimensión, el color, el valor y la textura. Como cuando hablamos de elementos de formación y relación, sería, este otro grupo sería la forma en que estos signos visuales básicos se relacionan entre sí. Entonces, tenemos los signos visuales básicos, por un lado, y la forma en que se relacionan, ¿sí? Hoy solamente vamos a ver los signos visuales básicos. Como les decía, son el punto, la línea, el plano, el volumen, la dimensión, el color, el valor y la textura. Empezamos con el punto. El punto es el átomo visual, la noción del punto tomada en su sentido más amplio, es toda forma plana que tiene un centro y configura un todo. En gran cantidad y de diferentes dimensiones y distancias, los puntos crean la ilusión de matices y valores. Bueno, básicamente el punto es el elemento gráfico del que nacen los demás, ¿no? Es uno de los más importantes, porque de este se suceden los demás. Como dice acá, es el átomo visual por el cual comienza todo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un afiche que se basa, eh, si bien utiliza varios elementos, se basa en el punto, ¿sí? Y vemos cómo a través de puntos, ¿sí? Logramos una pieza gráfica con mucho significado. Este afiche, por ejemplo, es sobre el cambio climático y solo con el elemento del punto, ¿sí? Se logró una composición gráfica interesante, ¿no? Después tenemos la línea. La línea, eh, la línea es el conjunto de puntos que se suceden, porque de allí parten, a ver, disculpen un ratito.
Vamos de vuelta. Como les decía, la línea es el conjunto de puntos que se suceden. El movimiento es su característica propia. El punto es estático, la línea es dinámica. Y su dinamismo puede extenderse en 3 dimensiones, porque no está ligada a un centro, sino que las líneas se cruzan, convergen, divergen y forman grupos. Cuando se entrelazan ordenados, configuran las tramas. La línea puede construir valores de tono. Y acá tenemos un ejemplo de una composición con líneas. Como decía anteriormente, la línea es mucho más dinámica, ¿sí?, que el punto. Por eso aporta muchas veces movimiento, porque las líneas pueden ser de diversas formas. Pueden ser geométricas, pueden ser onduladas, curvas, ¿sí? Tienen muchas formas, ¿sí?, de usarse en una composición, y que sean tan flexibles a la hora de utilizarlas nos genera mucho más dinamismo, ¿no?, que un punto en sí. Después tenemos el plano. La forma plana está determinada por sus líneas de borde. Las figuras planas, según los tipos de delimitación de sus bordes, son geométricas, lineales o gestuales. Es decir, el plano va a ser la forma que se completa a través de los bordes que se unen, ¿sí? Es decir, el plano se convierte en sí mismo cuando una línea, ¿sí?, se une con otras o, digamos, cierran como una forma de contorno y ahí se forma el plano, ¿sí? Entonces, tenemos los planos geométricos, que son formas planas construidas geométricamente. Tenemos los lineales, que son formas planas cuyos bordes son rectilíneos, curvilíneos o combinados de forma espontánea. Y tenemos los gestuales, que son formas planas que nacen de una intención expresiva. Y acá al costado podemos ver una ilustración que nos muestra formas geométricas y formas orgánicas. Formas geométricas son todas estas formas o planos que están configurados milimétricamente, es decir, a través de las matemáticas, ¿no? Son las figuras geométricas. Y las formas orgánicas son aquellas que imitan elementos, ¿no?, de la naturaleza, ¿sí?, como el agua, las plantas, ¿sí? Todos estos elementos que imitan estas formas planas son formas orgánicas. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería la utilización, ¿no?, de un plano y el significado que adquiere al cerrar o contornear, ¿no? Porque acá podemos ver cómo, por ejemplo, el asfalto de una calle, pero el contorno de la forma que hay, que claramente es una orgánica o gestual, porque parece o simula una figura humana, ¿sí? Eh, Encierra, ¿no?, esta imagen que tenemos del asfalto, porque está contorneada, figura humana, y representa, ¿no?, algo mucho más significativo, como el peligro eh, que significa manejar o conducir si tomamos, ¿no? Entonces, cómo los planos adquieren significancia, ¿no?, en las piezas gráficas. Todos estos elementos que vamos a aprender no es que se utilizan individualmente, ¿no?, sino que se utilizan conjuntamente em, en todas las piezas gráficas, pero son los elementos básicos que tenemos que conocer para componer una pieza gráfica. Como habíamos visto en la clase anterior, que vimos toda la teoría de la Gestalt
y los principios y leyes de la Gestalt. Entonces, toda esta teoría nos va a servir para componer las piezas gráficas, es decir, con la Gestalt sabemos, ¿sí?, qué significa, cómo disponemos los elementos. Y después conocemos los elementos. Y luego vamos a conocer también cómo se relacionan los elementos en el campo. Y todo eso nos va a permitir ser mucho más conscientes a la hora de componer una pieza gráfica. En cuarto lugar tenemos el volumen. El desplazamiento virtual de un plano en el sentido paralelo a él conforma un volumen. Aquí aparecen las tres dimensiones, el largo, el ancho y se suma la profundidad. En las formas tridimensionales, el punto es el vértice en el que confluyen tres planos. La línea se transforma en la arista que conecta dos planos entre sí y el plano se constituye en cada una de las caras del volumen. ¿Sí? Es cuando hablamos de que las figuras planas o las formas planas, el plano, adquiere volumen, es decir, adquiere profundidad. Acá tenemos un ejemplo de un afiche en el que estas letras planas, ¿sí?, a través de la repetición de las mismas, genera una sensación de volumen, ¿sí?, y de profundidad. Después tenemos también la dimensión. Las formas tienen dimensiones diversas y pueden ser medidas. Como el diseño es un acto de prefiguración, nos exige la representación del tamaño dentro de los formatos visuales, bidimensionales en los que representamos. La dimensión existe en el mundo real, pero en la representación gráfica es ficticia. Es decir, ¿qué sucede con la dimensión? No lo confundamos con volumen, ¿no? El volumen es la profundidad que puede llegar a tener una imagen, ¿sí? Y la dimensión es imitar las dimensiones reales, ¿no?, en sí misma de la propia realidad, ¿no? Los tamaños, digamos, no pueden ser reproducidos tal cual la realidad. Entonces, la dimensión, como dice acá, es ficticia. Se imita una sensación de realidad. La dimensión existe en el mundo real, pero en la representación gráfica es ficticia. La representación de las dimensiones de las cosas para que ellas puedan ser construidas se obtiene mediante el recurso del cambio de escala y a través de plantas, vistas, perspectivas, maquetas o fotomontaje. Acá tenemos un ejemplo de dimensión, claramente imita la realidad, porque podría ser muy semejante a un lápiz, ¿no? A un lápiz de la vida real, pero juega y se es creativo en este afiche y se le aporta dinamismo, movimiento, ¿sí?, a esta pieza, y también tiene profundidad y volumen, pero está en una dimensión 3D, por así decirlo, no bidimensional, es decir, 2D en una forma plana, sino que tiene dimensión. Después tenemos, en sexto lugar, el color. El color es una propiedad perceptible al ojo, reconocida por la mente y diferenciable. Los colores existen a través de nuestra vista y los expresamos partiendo de la idea de que la sensación del color nos permite percibir. Para poder percibir el color es necesaria una fuente luminosa. Sin luz no hay percepción visual. Este conjunto de rayos procedentes de la descomposición de una luz compuesta se denomina espectro. Es decir, otro de los elementos básicos con los que podemos componer una pieza gráfica claramente es el color, ¿sí? Después tenemos acá un ejemplo de color. Todos estos ejemplos toman como protagonistas
pueden utilizar otros elementos básicos, pero toman como protagonistas eh, el elemento que se está explicando, ¿sí? Este, por ejemplo, es uno de los ejemplos de color donde con una línea y con el protagonismo de este color, ¿sí? Podemos identificar algo que conocemos. En este caso es la serie de los Simpsons y con solo esta línea y toda la pieza gráfica compuesta de un color amarillo, que es el que predomina en la composición, podemos generar una identificación de algún otro elemento, digamos, como este ejemplo, si nosotros tapáramos aún así el título que dice Los Simpsons, nos haría recordar a esa serie, ¿sí? Por el protagonismo del color que tiene. Después tenemos el valor, que es otro de los elementos básicos. Ante el impacto visual, además del punto, la línea, la dimensión y el color, el que interviene con más potencia es el juego de luces y sombras. El valor es cada uno de los distintos grados de luminosidad que pueden presentar la forma. Para controlar la representación de los gradientes de luminosidad, recurrimos a una escala de 10 valores, que va del negro al blanco, de abajo hacia arriba. Es decir, el valor tiene que ver con la escala de grises, ¿sí? Con el grado de luz que tienen los colores. Porque mientras más luz, más claro el color, y mientras menos luz, más oscuro, ¿sí? Esta escala de grises, o como dice, juego de luces y sombras, también puede generar, es uno de los elementos gráficos, y a través de este juego de luces y sombras también se pueden generar profundidades, se pueden generar jerarquías, ¿sí? En el campo visual. Acá tenemos un ejemplo que está en escala de grises, un afiche, Halloween, ¿sí? Y cómo podemos ver que todo, podemos ver cómo se genera profundidad utilizando el blanco, ¿sí? Como si fueran los elementos en la pieza que están más cerca, ¿no? Del espectador, como la mano, ¿sí? De este personaje mostrando una fotografía, una imagen, y cómo con los contrastes entre luces y sombras podemos ver detrás la figura del personaje. Y esto que nos da la sensación, al la mano ser uno de los colores más luminosos, el que tiene más luminosidad porque es el blanco, parece que está mucho más adelante, ¿no? Además de las sombras que se logran a través, ¿sí? De los niveles de luces. Después tenemos la textura, que es otro de los elementos. La característica superficial de la forma, la textura, es otro elemento básico para su configuración. Puede ser apreciada mediante el sentido del tacto o el de la visión, o a través de ambos a la vez. Cada material manifiesta una textura diferente según su naturaleza orgánica o inorgánica y según su composición física. Es decir, además de utilizar puntos, líneas, colores, dimensión, volumen, ¿sí? Vamos a utilizar también, es uno de los posibles elementos que podemos utilizar, las texturas, que también aportan mucho dinamismo a la pieza gráfica, ¿sí? Porque traen también semejanza de la realidad, imitan texturas de la realidad. En este caso tenemos al lado del texto una textura de papel. En este ejemplo, este afiche, vemos cómo se produce un contraste entre letras, entre cajas de texto, ¿sí?
a través de estas texturas que tienen cada uno de los elementos, ¿sí? Cómo se jerarquiza también los elementos, tienen su jerarquía, y las piezas más importantes tienen textura. Jugar con las texturas nos permite también ser mucho más creativos. En este ejemplo de este afiche tenemos una simulación de algo como un collage, ¿sí? Y esto aporta mucho dinamismo a la pieza, tener en cuenta a la hora de agregarle texturas. Es decir, podemos utilizar, tengamos en cuenta siempre esto, que podemos utilizar uno, varios, o combinar, ¿sí?, todos estos elementos. La línea, el punto, el plano, el color, la textura, la dimensión, el volumen, ¿sí? Podemos todos combinarlos para hacer una pieza gráfica mucho más creativa y menos plana también. Ahora les voy a mostrar también un video, ¿sí?, que explica mucho más en detalle cómo son los elementos básicos. Hola público, soy Jaime, diseñador gráfico de Imborrable, dispuesto a enseñaros todo lo que sé sobre diseño gráfico. En el vídeo de hoy hablaremos sobre los elementos visuales del diseño gráfico. En el vídeo anterior reflexionamos sobre el rol que debe de ejercer el diseñador gráfico en el sector profesional. Nos sirvió para conocer de cerca qué labores desempeñamos y también os explicamos por qué comunicar visualmente de forma correcta toma importancia en todas las piezas que desarrollamos. Si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí. Pero hoy necesitamos seguir avanzando en la teoría y nos toca hablar de lo que se consideran las piezas claves del diseño gráfico, los elementos visuales. Y sí, sé que muchos andáis ya con ganas de comenzar a trabajar, pero antes de mancharnos las manos y ponernos a bocetar, es importante que comprendamos bien la base y el pilar del diseño gráfico, ya que es lo que vamos a usar para componer todas nuestras creatividades. Conocer bien estos elementos del diseño gráfico y también los principios del diseño gráfico de los que os hablaré en el vídeo de la semana que viene, nos va a ayudar a mejorar como diseñadores gráficos y a crear óptimas soluciones. Los elementos visuales que vamos a combinar para crear en diseño gráfico son la línea, la forma, el objeto, la textura, el espacio, la tipografía y el color. Haremos uso de cualquiera de estos elementos de diseño dentro de nuestro lienzo digital buscando comunicar una idea o significado. Así que venga, vamos con ello y repasemos uno a uno todos los elementos visuales del diseño gráfico. El primer elemento visual del que vamos a hablar es la línea. Dibujar es fallar miserablemente una y otra vez. Este curso es una buena oportunidad. La línea es el elemento básico de todo grafismo, que no deja de ser una sucesión de puntos, conectando la trayectoria de un punto a otro. Una línea casi siempre expresa dinamismo, movimiento y dirección. Cuando trabajamos con líneas debemos prestar especial atención a cualidades como el grosor, el color, la textura y el estilo. Estas cualidades pueden tener un gran impacto en cómo se percibe tu diseño, así que tenlas bien controladas. Las líneas pueden encontrarse de forma no visible en textos y párrafos alineados. Gracias a las líneas podemos crear tensión, enfatizar conceptos, separar el espacio gráfico o incluso ayudar al espectador guiando su lectura. Eso sí, ten en cuenta que una línea puede estar formada por algo más que un mero trazo. Aquí podéis ver unos cuantos ejemplos de lo que os comento. El siguiente elemento visual sería la forma. La forma es un espacio cerrado y plano, limitado a dos dimensiones y que se mide por anchura y por altura. Podemos hablar de dos grupos diferentes de formas. Las formas geométricas, donde podríamos englobar
todas las figuras que aprendimos en nuestras clases de matemáticas y que pueden dibujarse con ayuda de una regla o un compás. Y luego estarían las formas orgánicas, que son formas más libres y que se asemejan a las que podríamos encontrar en la naturaleza. Las formas pueden estar delimitadas por líneas, color, pero también por el espacio negativo, que comentaremos ahora un poco más adelante en este mismo vídeo. En diseño gráfico, cuando colocamos dos formas juntas, se crea una relación entre ellas. Gracias a esta relación entre las formas, podemos generar emociones, comunicar mensajes, empatizar con una audiencia, realizar énfasis en una parte de la composición o incluso evocar movimiento. Pero esto es algo que veremos con mucho más detalle en el próximo vídeo de principios del diseño gráfico. Las formas son muy importantes para lograr comunicar conceptos visualmente, ya que también nos ayudan a dar peso a nuestras ideas, haciéndolas más reconocibles. Gracias a las formas podemos entender las señales de tráfico, la simbología o hasta el arte abstracto. Un ejemplo perfecto para mostraros el poder que tienen las formas a la hora de comunicar conceptos son los logos. Gracias al uso de las formas en los logos, las empresas pueden asociar su marca con ciertos valores y emociones. Y es que cada forma cuenta con evocaciones concretas. Por ejemplo, las formas geométricas se caracterizan por producir un sentimiento de orden y de control. Y más concretamente, el cuadrado es una forma muy estable y de carácter permanente, asociado a conceptos como la estabilidad, permanencia, honestidad, rectitud y hasta equilibrio. El tercer elemento visual sería el objeto. Cuando una forma adquiere propiedades tridimensionales, pasamos a denominarla objeto. Para poder crear la ilusión de profundidad y realzar el volumen de un objeto, hacemos uso de la luz, de la sombra y de la perspectiva. Básicamente, los objetos son los equivalentes a las formas, pero con características tridimensionales. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. Los objetos se pueden medir por anchura, altura y profundidad. Como las formas, los objetos también pueden dividirse en objetos geométricos y objetos orgánicos. El siguiente elemento visual, pero no menos importante, es el espacio. El espacio es la distancia o área alrededor o entre los elementos de nuestro diseño. Gracias al espacio podemos crear la esencia visual y el dinamismo de una composición. Al trabajar en un diseño, considera no solo los elementos que vas a incorporar, como las imágenes, tipografías o formas, sino también cómo vas a ordenarlos y agruparlos dentro de la composición. En este ejemplo, podemos comprobar cómo el cambio de espacio y la agrupación de los elementos crea una sensación completamente diferente de la composición. La imagen de la izquierda nos evoca orden, armonía y seguridad, mientras que la de la derecha nos transmite caos y confusión. Podemos encontrar dos tipos de espacio: espacio positivo y espacio negativo. Dentro del espacio positivo se incluyen las formas de los objetos o donde recaiga principalmente la atención del diseño. El espacio negativo, en cambio, es la parte del diseño que no está ahí, el resto del espacio que está entre los elementos. El espacio negativo puede llegar a ser igual de crucial para un diseño que el espacio positivo, porque enmarca y contiene la composición. Puede que te resulte muy tentador rellenar todo el lienzo digital con otros recursos, pero es importante que dejemos respirar a los elementos de nuestras composiciones. El siguiente elemento visual sería la tipografía. La tipografía es uno de los elementos visuales más usados en diseño gráfico y es una de las formas más directas de comunicar visualmente, con titulares o párrafos. Si analizamos un carácter tipográfico, vamos a comprobar que está formado por una combinación de formas geométricas y formas orgánicas, resultando en una nueva forma, la letra. Todas las características de las tipografías pueden descomponerse y sintetizarse en lo que se conoce como anatomía tipográfica. El tipo de formas que se incluyen en la anatomía de los caracteres es lo que otorga a las tipografías su propio estilo y aspecto. Pueden ser rudas y rectas, como las que podríamos encontrar en una tipografía slab serif, o podrían ser más orgánicas y armoniosas, como las que podríamos encontrar en una tipografía serif. La tipografía no solo es importante porque puede comunicar palabras, su estilo y disposición en el diseño también puede ayudarnos a otorgar de más significado a nuestras composiciones. Algunas tipografías forman parte de una gran familia tipográfica con distintos grosores, y esto nos ayuda cuando necesitamos enfatizar ideas o generar una jerarquía dentro de nuestra composición. El siguiente elemento visual sería la textura. La textura es la cualidad física de una superficie y hace referencia al tacto de un objeto.
Ahora, en diseño gráfico está claro que no podemos realmente sentir un objeto, pero a través de la textura sí podemos plasmar la ilusión del tacto. Las texturas pueden crearse mediante el uso de patrones o de repetición de imágenes, y a través de la textura podemos conseguir que objetos planos luzcan realistas y tridimensionales. Las texturas pueden estar presentes en muchísimos recursos, como tipografías o pinceles, además de contribuir a dar profundidad a nuestras formas. Pero, un consejo, procura no abusar de este recurso, ya que mucha textura puede sobrecargar tu diseño con facilidad. El último elemento visual del que vamos a hablar sería el color. El color juega uno de los mayores papeles en diseño gráfico, ya que el ojo humano puede distinguir hasta 1000 colores aproximadamente. El color es la cantidad de luz que se refleja sobre un objeto, por lo que la luz toma especial relevancia cuando hablamos del color. Gracias al uso del color podemos crear énfasis, generar más armonía en nuestras composiciones e incluso alterar la percepción del tamaño de los objetos. Además, cada color puede evocarnos un significado diferente. Se hace de forma inconsciente y a veces algo personal, pero podemos llegar a asociar cada color con una serie de conceptos o sensaciones. A esto se le conoce como psicología del color, que no debemos de confundir con la teoría del color. La teoría del color es la técnica que, con ayuda del círculo cromático, contiene una serie de pautas y reglas básicas para elegir colores, aspirando a conseguir más armonía en nuestro diseño. Pero tanto la psicología del color como la teoría del color la veremos más adelante en un nuevo vídeo dedicado exclusivamente al color. Este vídeo, como Bueno, acá explico mucho más claro, ¿sí? Cada uno de los conceptos, sí los menciona algunos de otra forma, pero son los mismos. Y ahora vamos a ver un video que tiene más ejemplos, ¿sí? Para que puedan visualizar cómo se aplican los elementos. Les voy a compartir pantalla. Design is an intricate, fun, and exciting business. There's a lot to learn, do, and consider when you're a designer. Technology is constantly evolving, and new trends are coming at you rapid fire. It's what makes design exciting. This lesson will take you through the core elements of design to give you a head start in this creative environment. We're going to explore how a dot, line, shape, form, tone, texture, color, and text are the basic building blocks of art and design. Understand these elements and you'll understand how art and design are fundamentally made. So we'll begin with the simplest of the simple, the dot. A dot is a dot. In design, you might call it a point. A dot can't be anything else, and you can't break it down further. This might seem basic, but what if we added a second dot? Now we're looking at a whole scenario. Is it dramatic? Are they awkwardly touching? All of a sudden, we have design decisions to make. What if we try to connect the dot? That's exactly where we hit our second element, the line. A line can be defined as a linear mark. It might be wavy to create a sense of movement. Or maybe it's straight, which would look pretty neat. Lines are everywhere, even in the word line itself. We can place lines strategically to lead eyes toward a focal point. This means directing the focus towards a particular design element. We call these leading lines, and they control the way viewers look at our entire design. Here, the designer has positioned lines in a zigzag arrangement. What do you first notice in this design? And where do your eyes want to move to next? You can't help but follow the line, can you? Bold or contrasting lines also help your design stand out. Take a look at how these outline illustrations use white lines on a contrasting background.
Now we're going to show you how a series of lines can come together to create a shape. When a line comes full circle, you get, well, a circle. That's a type of shape. Remember the outlined illustration? Those lines were curved and connected to create two-dimensional shapes. A 2D shape is a flat object with no depth. Those outlined shapes represented familiar objects, such as a lighthouse, camera, and torch. But a shape can also be simpler than a lighthouse. Even a basic rectangle could be used to make a design stand out. It can act as an outline that borders around a heading, or filled in to make a solid frame. When we start to change the lines and tones that surround our shapes, we can turn them into objects that look 3D. This brings us to form. A shape as simple as a square can be turned into a cube. The word for this is form, and we use elements like shadow, tone, and texture to create dimension. The size and placement of a shadow is one way to bring form to a flat shape. Take a look at the way these squares, which started out 2D, have been stretched into 3D objects. With their new depth, width, and height, these squares now seem to tower off the page. We see form in other simple shapes. With shadows, a circle can become a sphere, and a triangle can become a pyramid. When we talk about shadows, we also talk about tone. At its simplest, tone is how bright or dark a color can be. For example, a shadow will usually be illustrated in a darker tone compared to the object it surrounds. In this design, we see many tones of the color blue. These tones help us to understand what's being shown and allow us to view the picture from a certain perspective. Here, the lighter tones of blue imply a moon reflecting over the sea. The darker tones imply backs of leaves that frame the picture. Don't you feel like you're standing in the shadows, peeping out from behind the branches? Texture helps an illustration feel realistic. We use the word feel because texture can remind us of the tactile nature of rough stone or woven canvas. Imagine how it would feel to touch these things. Texture brings feelings to your work. Imagine a vintage feeling, calm feeling, or modern feeling. Texture can be used in any part of your design. In this design, the texture appears faded and worn. It complements the retro style of the words to give an older, authentic feel. In this way, it might send the message that this brand is reliable and long-lasting. Color will be one of your biggest design choices. This is because color palettes send powerful messages and associations. For example, in some cultures, white has long been used to represent peace and purity. Red, on the other hand, could represent passion and power. Blue might feel calm as water, while yellow brings a burst of positivity. But colors will rarely stand alone. That's why we have a color wheel to show us which colors look great when they're side by side. A color wheel will help you find different combinations that make your design look right for its intention. Color is a big element and one that'll take time to understand. It's worth the effort. Good color palettes can make a design pop and grab the audience's attention. That's why we go into greater detail in another lesson. Remember, any part of your design can have color, which brings us to our final element, text. It's not just what you say, but how you say it. The design, color, and placement of your text can be just as important as the words and letters themselves. We use typography to describe the shapes, forms, and lines that make up a letter. While there are endless possibilities in the world of typography, you'll typically find these styles fall under two categories: serif and sans serif. Serif adds a few little lines to the edges of letters. It's a great option for print projects because it's easy to read. Sans serif literally means without serif, so we take those little lines away to get a cleaner shape. These smoother edges look good when you're publishing on the web, but really it comes down to you and the style you're after. There's a lot to learn when it comes to typography, but for now, we just need to acknowledge it's an important element of design. Now we know the most basic elements. Try to isolate individual elements when you look at artwork or design. See if you can train your eyes to pull apart designs and dissect them into individual elements. If you can pull something apart, you can put it back together in infinite ways.
Bueno, como veíamos, tras estos ejemplos, todos estos elementos nos sirven para componer. Y es importante que conociendo de a poco estos conceptos, podamos ir siendo mucho más observadores, ¿sí?, en nuestro alrededor, para ir visualizando todo esto que vamos aprendiendo, todos estos conceptos. No vemos solo una pieza gráfica. Cuando la vemos, hay elementos, ¿sí? Hay puntos, hay líneas, hay texturas, hay colores, hay dimensiones, hay profundidad, ¿sí? Vamos a ver todos estos elementos. Con la Gestalt conocimos cómo nuestra psiquis percibe, ¿no?, estos elementos, esta forma. Lo que nos da una pista, ¿sí?, o un saber de cómo vamos a componer con estos elementos. En la próxima clase vamos a ver los elementos de relación, ¿sí? Los elementos de relación, como decíamos, son los que nos permiten saber cómo vamos a disponer en el campo visual y qué efecto van a producir, ¿sí?, esa forma en que los disponemos. Eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí?, cómo se van a relacionar estos elementos visuales básicos. Después vamos a ver lo que es jerarquía y ya vamos a tener suficientes herramientas como para poder empezar a poner en práctica. Así que seguramente, clase que viene, antes de finalizarla, ¿sí?, se dé una actividad, ¿sí?, para la clase siguiente, ¿no? Em, porque con todos estos conceptos que tenemos, toda esta teoría, sabiendo todo esto, vamos a poder empezar a componer de una forma mucho más consciente, ¿sí? Consciente y ordenada y funcional. Ya sabemos que los elementos no se disponen porque sí sobre el campo visual, sino todos con un propósito, el de comunicar algo, ¿sí? El diseño gráfico trata de comunicar a través del lenguaje visual. Así que la próxima clase vamos a ver los elementos de relación para entender cómo podemos relacionar esos elementos básicos, el punto, la línea, el plano, el volumen, la dimensión, ¿sí? Em, y vamos a también hablar de jerarquía para saber también cómo podemos posicionar los elementos según el nivel de importancia que tenga cada uno. Y así dirigir al espectador, ¿sí?, de una forma mucho más ordenada sobre la información que está dispuesta en el campo visual. Espero que les haya gustado la clase. Queda grabada, ¿sí?, a la que pueden recurrir cada vez que sea necesario. Y también siempre les paso el material que vimos en PDF, lo comparto en el grupo de WhatsApp en el que están quienes forman parte del grupo, ¿sí? Hasta luego y hasta la próxima clase.